Riesgo de Desastres y del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional, desarrolla desde la institución la gestión integral de riesgo de desastres y discapacidad, cumpliendo con lo establecido en las convenciones de la ONU y la OEA para garantizar la seguridad y protección de las personas con discapacidad sin ningún tipo de discriminación en situaciones de emergencias y desastres. En esta ocasión, la conferencia Hagamos Docencia Tomando Café de noviembre estará dirigida a la importancia de contar con establecimientos de salud que deben ser construidos bajo la accesibilidad universal y el diseño para todos, para que no se limite la comunicación e información hacia las personas con discapacidad y que no se dificulten los procesos de evacuación que llevan a pérdidas de vidas. Los planes de preparación, respuestas y recuperación no incluyen las necesidades específicas de las personas con discapacidad. Por tanto, debemos continuar haciendo este trabajo de sensibilización y concienciación hacia un cambio de cultura con respecto al tema. Deseamos iniciar la conferencia del día de hoy con las palabras de bienvenida del director encargado de la CENADIS, Magíster Miguel Atencio. Adelante, licenciado. En primer lugar, dar gracias a Dios por la oportunidad que nos brindan de compartir con ustedes a través de la plataforma esta actividad que se hace una vez al mes. Hagamos docencia tomando café, pero antes de iniciar también queremos felicitarnos, ya que estamos en el mes de la patria y que a pesar de que tenemos una situación un poco difícil por la cual todos y todas pasamos, debemos honrar a nuestra patria. También cada uno de ustedes, unos que están en su trabajo, otros que de sus hogares están en este momento conectados, darles las gracias porque es importante mantener la fluidez del trabajo, la fluidez de la información y estos espacios nos sirven para dar retroalimentarnos en conocimiento, en actividad de riesgo y desastres. La inclusión para la gestión de riesgo de desastre en los hospitales Ingrid H. De pronto dirán, en esta conferencia se le va a explicar toda esta temática de los hospitales Ingrid H. Señalaba la licenciada no, el tema de las convenciones. En la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 11 nos habla de riesgos y desastres que están contemplados en esta convención en la cual se deben incluir a las personas con discapacidad y obviamente también a su familia, porque muchas veces las personas con discapacidad no viven solo o no viven con otra persona con discapacidad, sino que también tienen familia. América es el segundo continente porque tiene más propenso a desastres luego de Asia. Primero es Asia, que es uno de los continentes que tiene más propenso a desastres y nosotros lo vemos con los tsunamis, con una serie de desastres que se dan en Asia, pero América no escapa de ello, ya que lo vemos en nuestra América con el ciclo de huracanes que empieza en el mes de julio, agosto y termina a fines de noviembre. Y hemos observado antes de un mes una situación de desastre que se dio en México, donde arrasó uno de los estados que tienen que ver con todo lo que es el turismo, y ahí vemos que lo que señalan los informes internacionales es cierto. Este INGRI-H es una metodología en riesgo de desastres iniciado en Guatemala y con la coordinación de la SENA. Esta metodología de INGRI-H se inicia en Guatemala
Y aquí en Panamá, donde hemos implementado o de pronto hemos implementado, sí, sería la palabra, esta metodología a través de Senadis y el INFER, que se dio en el 2021. Por allí de pronto ustedes les preguntarán a los expositores y también Enoch, por ahí podría ampliar la licenciada Onwe, también nuestra secretaria general, sobre esta temática que es de suma importancia, porque ya en Panamá lo hemos implementado, Ingrid H., esta metodología en hospitales. También está vinculado esta temática al marco de Sendai, que tiene 4 componentes, complementos que tiene en el Tratado de Sendai. Comprende el riesgo. Uno de los aspectos es de riesgo. Fortalecer la gobernanza para la gestión de riesgo, invertir en la reducción de riesgo de desastres y aumentar la preparación para una respuesta eficaz. No creo que me salga de la temática que van a tener el día de hoy, pero creo que esto el aspecto de riesgo es de suma importancia porque en el día de ayer nosotros vivimos en carne propia, los que estamos en la secretaría, en el área de la boca, con los compañeros y las compañeras una situación de riesgo que, como bien se particulariza, ejemplo, uno de los aspectos de la Secretaría está ubicada en un área inundable y tenemos que tener siempre protocolo o estar prestos ante una situación, cómo debemos actuar cada uno de nosotros y la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros. Y también, en el caso de los hospitales, obviamente que hay diferentes componentes dentro de ellos que tienen que tener para tomar en cuenta el proceso de desalojo y todos los componentes cuando en ellos hay personas con discapacidad que se están atendiendo. Creemos que estas orientaciones y esta exposición va a ser de suma importancia para cada uno de nosotros porque sé que cada información que se logra es un conocimiento que adquirimos para el bien de nosotros y ponerlo en práctica para todas las personas que nos rodean, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo y los miembros de la comunidad. Así que les dejamos en en el día de hoy en Hagamos Docencia tomando café con este interesante tema. Que tengan buen día y espero que valoren la información que se les hace llegar en el día de hoy. Buenos días. Saludos. Muchas gracias, licenciado Atencio. Seguimos. Muchas gracias, licenciado Tencio, señor subdirector y licenciada Enoch. Nuestro primer expositor para el día de hoy es el honorable señor Juan Carlos Sánchez, quien es consultor internacional para la Organización Panamericana de la Salud, OPS, para la gestión de riesgos de emergencias en salud y desastres. El tema que va a desarrollar el doctor Sánchez es titulado La inclusión para la gestión del riesgo de desastres en hospitales, titulado como metodología Ingrid H. Doctor Sánchez, bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Es un verdadero honor compartir este foro con tan grandes personalidades. Me voy a permitir compartir una presentación para avanzar un poco de manera más detallada en explicar lo que es Ingrid H. Por favor, si me confirman si se está compartiendo bien. Muchas gracias. Bien, antes de iniciar, quisiera, a nombre del doctor Alex Camacho y del doctor Celso Bambarem, ofrecer una disculpa. El doctor Camacho tuvo que ausentarse está atendiendo una emergencia en este momento. Y bueno, pues me ha pedido a mí y con mucho gusto estoy aquí para platicar un poco de lo que es Ingrid H., de lo que es esta metodología.
Como saben ustedes, INGRID-H es una de las metodologías que forman parte del proyecto de hospitales resilientes ante emergencias y desastres. Hospitales Resilientes es una iniciativa que hemos desarrollado en la OPS con un grupo de expertos de toda la región para fortalecer la gestión del riesgo de emergencias en salud y desastres en todos los países de la región de las Américas. El día de hoy tenemos el agrado de presentar a ustedes los resultados de la implementación de la metodología y voy a retomar un poco desde el origen del por qué desarrollamos INGRID-H junto con este grupo de expertos en las Américas. Bien mencionó el señor director Miguel Atencio, director de la CENAIS, que América es la segunda región con mayor ocurrencia de emergencias y desastres en el mundo después de Asia. Ustedes pueden ver en esta gráfica donde exponemos, es un gráfico de barras apiladas, donde se muestran el número de eventos que han ocurrido desde 1900 hasta el 31 de agosto de este 2023, que fue la fecha de corte de este registro que tenemos. Y ustedes observan que aquí los desastres que tienen mayor ocurrencia son los hidrológicos y los meteorológicos en nuestra región. No quiere decir que los otros no ocurran. Esto es independientemente del impacto. Esto habla solamente de ocurrencia, del número de eventos que están ocurriendo. ¿Qué es lo que nosotros hemos observado en los últimos 30 años? Que este número de eventos ha ido incrementando no solamente en número, sino también, no solamente en frecuencia, sino también en intensidad. Y ejemplo de ello es el huracán reciente que sufrió México, que sufrió Acapulco, donde a consecuencia del cambio climático, un huracán incrementó su capacidad destructiva desde un nivel 2 hasta un nivel 5 en menos de 8 horas. Esos son los efectos reales del cambio climático que estamos viendo. Entonces, aquí la pregunta no es si van a ocurrir más eventos. Eso es seguro por la exposición a la que que tenemos en la región. La pregunta es, ¿cuándo van a ocurrir? No es, perdón, no es cuándo van a ocurrir, ni si van a ocurrir, eso es seguro. Lo que necesitamos preguntarnos es, ¿qué tan preparados estamos para poder proteger sobre todo a las poblaciones más vulnerables? En este grupo de población vulnerable están las personas con discapacidad. Voy a poner un video, espero se escuche y lo voy a ir relatando poco a poco. Entra una persona en silla de ruedas a un restaurante, hay muchas personas que están tomando sus alimentos y de pronto se siente un sismo, un temblor. Todas las personas entran en pánico y empiezan a evacuar, toman la ruta de evacuación, la salida de emergencia por las escaleras, hay algunas personas usando bastón y hay una persona en silla de ruedas. Gestión de riesgos ante desastres, inclusivas barreras. Hay una persona en silla de ruedas que se queda sin poder evacuar, que se queda al borde de las escaleras y no puede salir. Bien, esa es una de las razones por las cuales se desarrolló junto con un grupo de expertos en la región en el 2018, desde el 2017 y se publicó en 2018 esta metodología de INGRID-H. Teníamos información hasta ese momento, sobre todo de la primera encuesta mundial de las Naciones Unidas sobre discapacidades y desastres que se publicó en 2013, que en caso de un desastre solo el 20% de las personas con discapacidad podrían evacuar de forma inmediata. De estas, es decir, con ayuda. Pero aún con ayuda, el 6% no podría hacerlo en absoluto. Es decir, ese 6% de personas con discapacidad se quedarían dentro de una instalación y sufrirían el impacto negativo de un evento adverso. La razón principal es porque las personas con discapacidad no son visibles, no participan en ninguna de las etapas de la gestión del riesgo de desastres y además también teníamos en ese entonces una publicación que relataba lo que ocurrió
en el triple desastre en Sendai, después del terremoto, el tsunami y lo de la emergencia radiológica, donde el análisis nos decía que la población con discapacidad tiene de 2 a 4 veces más riesgo de morir en una situación de una emergencia o un desastre comparado con las personas que no tienen discapacidad. Estos 4 estudios que se hicieron en diferentes ciudades, lo que demostraron era una situación alarmante. Pero ahora que nosotros tenemos ya los resultados de la encuesta de Joan Diarar, de la encuesta global 2023 sobre personas con discapacidad y desastres, nos encontramos resultados que continúan siendo realmente alarmantes. El 84% de las personas con discapacidad declararon que no tienen un plan de preparación personal. En cuanto al tema de desafíos para evacuar una instalación, el 17% enfrentaría dificultades para evacuar, pero seguimos con el mismo 6% de personas que declaran que no podrían evacuar de forma independiente, aún con apoyo. ¿De acuerdo? Entonces, no hemos realmente impactado en este indicador. En cuanto al acceso a la información, el 56% de las personas con discapacidad entrevistadas no tienen conocimiento o no tienen acceso a la información porque esta información no está en formatos accesibles. Otro elemento importante de esta encuesta es sobre el tema de la conciencia de los planes de reducción de riesgos. Solo el 11% de las personas con discapacidad que fueron entrevistadas están al tanto de los planes nacionales, saben que existe un plan. El 86% desafortunadamente no participa en la toma de decisiones relacionadas con reducción de riesgo de desastres en sus comunidades y un 75% ha declarado que no hay un mecanismo que garantice que ellos puedan participar de forma accesible en esta toma de decisiones. Por lo tanto, podemos declarar después de esta encuesta, de los resultados de esta encuesta, que las personas con discapacidad siguen siendo invisibilizadas, siguen siendo limitadas en su participación hacia la reducción del riesgo de desastres y además las principales causas continúan siendo las mismas, barreras actitudinales, entre otras. Es importante señalar que desde que implementamos Ingrid en el 2018 y hemos tenido una pausa un poco forzada debido a la pandemia, a la emergencia por la pandemia, por la COVID, nosotros hemos encontrado algunas cosas bastante relevantes de las que quiero platicarles en esta charla. ¿Cuáles son las principales razones que ustedes consideran que para que las personas con discapacidad se vean afectadas de manera desproporcionada en situaciones de emergencia y desastres en los hospitales? Ustedes pueden ver aquí 2 fotografías. Esto lo vamos a dejar más adelante para el debate. Pero lo que sí les puedo adelantar es que esto es debido a que las medidas de preparación, respuesta y recuperación en lo general son inaccesibles. El personal de los hospitales no ha sido sensibilizado ni capacitado. Las instalaciones hospitalarias son inaccesibles en todos sus aspectos, no solamente en los elementos físicos, en los elementos de comunicación, en varios otros aspectos. No hay alarmas, no hay señalética que sea accesible para todo el tipo de discapacidades. Y en este sentido hemos encontrado muchísimos otros hallazgos relevantes. Aún cuando la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se publicó desde el 2007 y cuenta con un protocolo facultativo que hace mandatoria su implementación en los países que firmaron este protocolo, que son la gran mayoría de los países en las Américas, tenemos un rezago importante que ha demostrado esta nueva encuesta. Este marco normativo, desafortunadamente, no lo hemos podido hacer posible. Es decir, no hemos podido intervenir en todas estas etapas de la gestión del riesgo de desastres para poder reducir el riesgo de desastres con énfasis en las personas con discapacidad. Esta aplicación de políticas y estrategias a las que nos referimos
como gestión del riesgo de desastres, que sirven para reducir los riesgos, prevenir, reducir los riesgos y gestionar el riesgo residual, y que contribuye al fortalecimiento de la resiliencia y la reducción de las pérdidas por desastres, no ha sido, lo voy a decir con todas las palabras, no ha sido posible en su totalidad. Ingrid intenta llevar a cabo, llevar al terreno, hacer realidad estos marcos normativos a través de una estrategia, de una metodología de evaluación y acción que se desarrolló para que podamos mejorar el nivel de preparación para la respuesta de los hospitales ante una situación de emergencia o un desastre provocado por cualquier tipo de amenaza. Es decir, independientemente del origen de la amenaza, para eso se ha desarrollado Ingrid, y considera específicamente las necesidades y la participación de las personas con discapacidad. Ingrid interviene y tiene el objetivo de intervenir en todas las etapas de la gestión del riesgo el ciclo de gestión del riesgo de desastres. Así es como el principal objetivo de Ingrid, entonces, es mejorar el nivel de preparación para la respuesta con este enfoque multiamenaza, haciendo énfasis en las personas con discapacidad. Entre sus objetivos específicos están el facilitar que las personas con discapacidad que están dentro de una instalación hospitalaria puedan recibir información y se puedan movilizar de manera independiente y segura. Si no lo pueden hacer de manera independiente, utilizando a personal capacitado para que les pueda llevar a un lugar seguro o de menor riesgo. Ingrid intenta promover el desarrollo de estas capacidades en todos los establecimientos de salud, y además favorece la identificación de elementos clave para que se puedan tomar decisiones e intervenciones relacionadas con la inclusión. La metodología Ingrid inicialmente se diseñó para establecimientos de salud que eran de más de 100 camas. Sin embargo, cuando ya se hizo el pilotaje en varios países en la región, nos dimos cuenta que es posible aplicarla en cualquier tipo de establecimiento de salud, incluyendo aquellos establecimientos de salud comunitarios o de primer nivel de atención. Está dirigida principalmente a los funcionarios del establecimiento de salud, a los usuarios, incluidos los usuarios externos, pacientes, visitantes y demás que están dentro de la instalación. Voy a poner un video muy breve que dura 2 minutos, que está subtitulado y tiene audio. Por favor, si hay alguna situación con el audio, me lo comentan. El objetivo de Ingrid H. es mejorar el nivel de preparación para la respuesta de un hospital ante situaciones de emergencia y desastres provocados por cualquier tipo de amenaza, haciendo énfasis en las necesidades específicas de las personas con discapacidad. Todas las personas con discapacidad que se encuentren dentro de la instalación deben tener la posibilidad de movilizarse y evacuar hasta un lugar seguro de manera independiente, sin que las barreras físicas o de comunicación se conviertan en agentes de vulnerabilidad ante posibles desastres. Los establecimientos de salud deben eliminar o gestionar las barreras físicas y de comunicación para favorecer la autonomía y el desarrollo de las personas con cualquier discapacidad, garantizando su seguridad, sobre todo en el momento en que se presente una emergencia o un desastre. Los planes de respuesta de los hospitales deben ser elaborados tomando en cuenta las opiniones de las personas con discapacidad que ahí laboran. Su participación y representatividad en la fase de preparativos será vital para no dejar a nadie atrás. Para evaluar el componente de accesibilidad con la metodología Ingrid H., es necesario realizar un recorrido por el hospital, específicamente por las rutas de evacuación, verificando la cantidad de elementos inclusivos que existen, en apego a los parámetros definidos por Ingrid H. y la normativa local. Los elementos de accesibilidad evaluados se indican a continuación.
Las alarmas de evacuación del establecimiento deben ser accesibles para personas con cualquier discapacidad, visibles, audibles y, de ser posible, vibratorias. La señalética de las rutas de evacuación deberá ser accesible para personas con discapacidad, a una altura visible en caso de aglomeración, ubicada a lo largo de toda la ruta de evacuación, en formato táctil y visible en la oscuridad. Los recursos de comunicación e información deberán estar en formatos accesibles para todo tipo de discapacidad. Por ejemplo, señalética de evacuación de fácil comprensión para personas con discapacidad intelectual, cartillas de procedimientos de emergencia en formato braille para personas ciegas. Las rutas de evacuación deben conectar con escaleras o puertas de salida de emergencia a una distancia corta, no mayor a 25 metros desde cualquier punto de la instalación, estar libres de obstáculos en todo su recorrido, además de tener superficies antideslizantes, firmes y duras. El establecimiento debe contar con dispositivos de apoyo para la evacuación de las personas con discapacidad en todos los pisos y salidas de emergencia. La metodología Ingrid H. evalúa el estado que guarda la cadena de accesibilidad para permitir el arribo de las personas con discapacidad, desde su punto de origen hasta la zona segura o de menor riesgo, en función de su autonomía o de las capacidades de la organización para apoyarlas. Esto es lo que se evalúa con Ingrid H. Muy bien, entonces, como hemos visto, Ingrid H. para su implementación tiene un ciclo metodológico. Podemos decir que tiene tres grandes elementos este ciclo metodológico. El primero de ellos es la evaluación, lo cual se lleva a cabo en 2 días. El primer día se entrega el programa de capacitación en el hospital. El segundo día se hace una evaluación física del establecimiento de salud. A partir de ahí se entrega la primera fase de las estrategias de intervención, de planificación, perdón, que tienen que ver con la implementación de Ingrid a través de una estrategia para mejorar la visibilidad y la participación en los primeros 30 días. En los siguientes 60 días se desarrolla el fortalecimiento de las capacidades para la respuesta y autonomía de las personas con discapacidad dentro de la instalación. Y hasta el día 180, es decir, para cerrar el ciclo que dura 6 meses, se establece un proceso de verificación donde se hace una documentación de resultados, se ponen a prueba las intervenciones realizadas a través de simulaciones y simulacros inclusivos y se van incorporando estas acciones puntuales para garantizar la inclusión de todas las personas con discapacidad en todas las fases del ciclo de gestión del riesgo. Como vimos en el video y escuchamos, el índice Ingrid evalúa 5 aspectos a través de 13 acciones prioritarias. La visibilidad de las personas con discapacidad, es decir, identificar en dónde están ubicadas, cuáles son sus áreas donde elaboran y donde se mueven. La representatividad, es decir, tomar en cuenta su opinión para elaborar los planes de emergencia del establecimiento de salud. Todos esos elementos de accesibilidad que hemos descrito ya y que más adelante ustedes pueden consultar directamente en la metodología, el desarrollo de las capacidades para la respuesta, capacidades que desarrolla no solamente el personal del establecimiento, sino también incluso se desarrollan los mismos pacientes o usuarios del establecimiento. Y por último, el componente de plan hospitalario inclusivo para la respuesta ante emergencias y desastres. Ingrid, al final de este ciclo metodológico y de esta primera evaluación, entrega un informe, es un informe ejecutivo que está integrado por la evaluación que obtiene el establecimiento de salud, es decir, el índice que obtiene, un informe gráfico por componentes que visualmente nos puede detallar cuál es el elemento en el que hay que empezar a trabajar prioritariamente, y además nos da un marco basado en cuadrantes, en escenarios de autonomía y capacidad para la respuesta. Es decir, si lo que necesitamos es desarrollar capacidades para la respuesta
o favorecer la autonomía de las personas con discapacidad para llegar a un sitio seguro, y por lo tanto habrá que hacer intervenciones en el establecimiento de salud. ¿Cómo se interpretan los resultados de la evaluación? Bueno, si el hospital no ha considerado a las personas con discapacidad, se considera excluyente. Si ha considerado en algunos aspectos las necesidades y el papel activo de las personas con discapacidad, es probablemente inclusivo. Y puede ser que sea inclusivo si tiene por arriba de un 72% en este índice. Sin embargo, eso no quiere decir que no tenga que seguir trabajando en estos elementos de inclusión para mantener actualizados los procesos. Ahora bien, un poco para dar pauta a la siguiente parte de esta charla que ustedes amablemente nos han invitado. Les había comentado yo que Ingrid H. es parte de la iniciativa Hospitales Resilientes ante Emergencias y Desastres. En este sentido, Ingrid H., Star H. y el ISH se aplican en la primera fase de las evaluaciones de los establecimientos de salud. Hasta el momento podemos decir, hasta el corte en agosto, que hemos evaluado 233 establecimientos de salud con Ingrid H. en toda la región. De estos, el resultado más relevante, o que podemos resumir aquí, es que la participación de las personas con discapacidad en el desarrollo de los planes de preparativo de los hospitales está por abajo del 20%. Eso es lo que hemos encontrado. Seguido del tema de visibilidad. Es decir, tanto en visibilidad como en participación, las personas con discapacidad no son visibles para los compañeros que están en los establecimientos de salud, y tampoco les toman en cuenta para elaborar estos planes de preparativos. Pero también es importante mencionar que hay países que ya están actualizando su legislación nacional en este sentido, y eso es muy bueno. ¿A partir de qué tenemos esta información? Bueno, de la encuesta de reducción de riesgo de desastres que se lanza cada año y que los puntos focales de los países nos envían esta información. Una de las preguntas clave que tenemos en este sentido es si el país tiene un plan o programa para evaluar, promover y mejorar la inclusión de los grupos que son afectados de manera desproporcionada, incluidas las personas con discapacidad. Ustedes pueden ver que en el nivel nacional 9 países ya cuentan con estos planes o programas. Sin embargo, en el nivel subnacional solamente 7 países. Afortunadamente, y eso es un gran logro, otros 17 países están ya trabajando, reportan que están en progreso de desarrollo de estos planes o programas. Y eso es importante porque en el 2023 o en el 2024 podríamos tener ya un gran impacto en este indicador. Otra pregunta que tenemos clave es si la inclusión de las personas con discapacidad está siendo incorporada en la planificación, diseño y operación de los establecimientos de salud. Como ustedes pueden ver, 12 países reportaron que ya lo están haciendo, es decir, sus establecimientos de salud, sus hospitales, ya están siendo planificados y diseñados con estas normas técnicas de inclusión, y otros 14 están en progreso. ¿De acuerdo? Cuando les preguntamos a estos países que ya están implementando esto, qué metodologías están utilizando para hacer sus evaluaciones, 9 países han reportado que están utilizando Ingrid, lo cual nos da muchísimo gusto, pero no solamente es Ingrid lo que existe, hay otras metodologías también que pueden ser utilizadas. Acá solo hemos platicado de Ingrid, pero es importante que independientemente de la metodología que se utilice, se hagan esas intervenciones reales sobre inclusivas en los establecimientos de salud. Algunas preguntas que queremos dejar para el debate. Si acá hay colegas que trabajan en los hospitales, preguntarles si su hospital donde están laborando es inclusivo. Otra pregunta que normalmente dejamos siempre es, sobre todo ahora con estos contextos de las grandes emergencias y desastres en la región,
es preguntarle si las emergencias y los desastres afectan por igual a todas las personas con discapacidad. Hasta aquí dejo mi intervención y quedo atento a los comentarios y preguntas. Muchísimas gracias. Interesante la Sí, presentación del doctor Sánchez, que ha sido de lujo. Tema que sabemos que enriquecerá a toda nuestra audiencia con estos elementos de valía que sabemos va a fortalecer las etapas del riesgo de desastres que son aplicables a hospitales y que en la cual se ha enfocado el tomar en cuenta la cadena de valor de los componentes de accesibilidad del lugar y sobre todo el desarrollo de la resiliencia de las personas con discapacidad a la población. Doctor Sánchez, gracias por su excelente presentación sobre la metodología Ingrid H. A continuación tendremos las experiencias de varios países de la región, logros y retos de la implementación de Ingrid H para la preparación de emergencias y desastres, tal cual lo mencionaba el doctor Sánchez. Hay muchos países que han desarrollado esta metodología y sus experiencias son muy buenas, interesantes para poder compartirlas con todos ustedes. Como primer país tendremos a Guatemala, con las presentaciones de Otto Samariegos, quien es miembro del Comité Fiscal de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus familias, RIADIS, y a Virginia Stobolinsky-Herzig, quien es la jefa del Departamento de Preparación y Respuestas de la Dirección de Epidemiología y Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Adelante. Buenos días, agradecemos la invitación de participar en este importante evento. Quiero iniciar saludando a los colegas panelistas, amigos en la lucha de la inclusión y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, el doctor Sánchez, el amigo Alberto Gómez y el incansable Carlitos Kaiser, y además a la licenciada Virginia de Stolinsky, promotora de la implementación de la metodología Ingrid H en Guatemala. En Guatemala quiero manifestarles que iniciamos bien con la implementación de la metodología Ingrid H. E iniciamos bien porque desde sus inicios, cuando se implementa el curso de capacitación de capacitadores, se toma en cuenta dentro de este equipo de capacitadores a 2 personas con discapacidad, representantes del movimiento asociativo de nuestro país. Y desde ahí comenzamos bien porque no hay nada como incluir a las personas con discapacidad desde la planificación, como lo indica el marco de Sendai. Después de haber recibido este TOT, empezamos a visitar los hospitales. Inicialmente se referenciaron 6 hospitales en nuestro país, 2 en la capital, el Hospital Infantil de Infectología, el Hospital de Ortopedia y Rehabilitación, y los 2 grandes referentes de la salud en nuestro país, el Hospital Roosevelt y el Hospital San Juan de Dios, así como en el norte del país, los hospitales de Cobán, Alta Verapaz y Puerto Barrios y Zabal. Nos encontramos primero con que, ya lo decía el doctor Sánchez, los directores no sabían, inclusive que habían personas con discapacidad dentro del equipo de colaboradores de los hospitales. En el primer hospital que visitamos, el Hospital de Infectología, solo estaba visibilizada una persona con discapacidad física que era encargada del laboratorio del hospital. Pero cuando ya iniciamos la evaluación y empezamos la capacitación, se dieron cuenta
que en el hospital habían 12 personas con discapacidad que estaban invisibilizadas. Por una u otra razón, no sabían que estos colaboradores tenían una condición de discapacidad. Y cuando visitamos el Hospital Nacional San Juan de Dios, nos dimos cuenta que ya tenían identificadas a 20 colaboradores dentro del hospital. Es muy importante buscar la visibilización de las personas con discapacidad en los hospitales y especialmente en el tema de emergencias y reducción de riesgos y desastres. También nos pudimos dar cuenta que los hospitales no eran accesibles, que no tenían medidas de emergencia a la hora de una evacuación. Había poca señalética y muchos, a pesar de ser hospitales, las rutas de evacuación no eran accesibles. Ahí se comenzó a trabajar con la evaluación. Desafortunadamente, ninguno cumplía con los estándares de inclusión y de ahí ahora se continúa ya en el interior del país implementando la metodología en hospitales. Creo que llevamos alrededor de 20 hospitales. De esto va a hablar mi colega Virginia Stolinsky, pero quiero decir que es muy importante la inclusión de las personas con discapacidad y esta descansa sobre 4 pilares importantes. Primero, la accesibilidad. Ya lo decía el doctor Juan Carlos Sánchez, no es posible la inclusión si no hay accesibilidad. Y es que la accesibilidad juega un papel determinante a la hora de la evacuación en caso de una emergencia. Y también otro componente muy importante es la comunicación e información efectivas hacia las personas con discapacidad. Porque se dice que la información y comunicación debe llegar en formatos accesibles para que las personas con discapacidad les llegue la información a tiempo a la hora de una alerta temprana y tenga conocimiento sobre las rutas de evacuación. Pero por la característica de nuestros países en la región que tienen altos índices de analfabetismo y que también nuestros países son pluriculturales, multilingües y multiétnicos, y esta riqueza cultural puede convertirse en barreras especialmente de comunicación. Y es importante entonces identificar a líderes comunitarios para lograr una comunicación efectiva o buscar métodos alternativos de comunicación. Otro componente muy importante es la participación de las personas en los procesos, porque si están invisibilizadas y no se les da la participación, como lo indica el marco de Sendai, que las personas con discapacidad a la hora de una emergencia deben ser actores principales y no simplemente espectadores o beneficiarios. También es muy importante el siguiente pilar, sobre todo que también lo indica el marco de Sendai, son los datos. Si no hay datos segregados por edad, sexo y discapacidad, origen étnico, como lo mandata el marco, no es posible atender las emergencias, porque sabemos muchas veces que se sitúan puntos de riesgo, pero no sabemos cuántas personas con discapacidad están en estos riesgos, cuántos somos, dónde estamos y sobre todo en qué condición estamos a la hora de una emergencia. De ahí la importancia de trabajar en la segregación de datos, falencia que tenemos en la región y que es muy importante atender. Otro pilar muy importante es la consulta
y es que las personas con discapacidad debemos ser consultadas. El eslogan de la convención dice nada sobre nosotros sin nosotros, y en este sentido, nosotros somos los actores principales, como lo dice el marco de Sendai, y entonces somos nosotros los que debemos ser las fuentes de consulta. ¿Qué necesidades tenemos? ¿Qué técnicas debemos de utilizar a la hora de una evacuación? Porque también hay que conocer las condiciones de discapacidad, porque no es lo mismo evacuar, por ejemplo, a una persona cuadraplégica que a una persona usuaria en silla de ruedas, solo para poner dos ejemplos de personas con discapacidad física, porque también hay otras condiciones de discapacidad como visual, auditiva, intelectual, psicosocial, y entonces hay que preparar al personal para estas emergencias. Y si bien es cierto, la metodología INID-H comienza con la implementación en la preparación para las personas con discapacidad con colaboradores, en determinado momento van a ser actores principales para atender pacientes que estén en condición de discapacidad o una en condición de poca movilidad a la hora de una evacuación. Decía que en Guatemala hemos avanzado, sí, pero nos falta mucho camino por recorrer. Y en este sentido, debe existir un compromiso tanto de la institucionalidad pública, de las organizaciones de sociedad civil y de la cooperación internacional, ya que la cooperación internacional es muy importante para promover los derechos de inclusión de las personas con discapacidad y sobre todo en el tema de gestión de riesgos y reducción de desastres. También quiero decirles que en Guatemala no se conocía a nivel general de la población el tema de gestión integral de reducción de riesgos y desastres, y menos en las organizaciones de personas con discapacidad. Ahora ya los medios de comunicación informan sobre las actividades, sobre los programas de preparación, sobre los sistemas de alerta temprana, y este es un avance que esperamos siga creciendo. Creo que se me está terminando el tiempo y para concluir quiero decir que debemos estar presente en todos los programas de gestión integral de riesgos, específicamente en el tema que nos ocupa hoy, como la inclusión de las personas con discapacidad bajo la metodología INGID-H, para que nadie se quede atrás. Gracias. Hola Virginia, adelante. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Permítanme extender un rápido saludo primero a mi paisano, como decimos aquí en Guatemala, Otto Mazariegos. Un gusto saludarle, Otto, y poderle contactar a través de este medio. Y gracias por toda la experiencia compartida. Saludos también a Enoch. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes nuestra experiencia como Ministerio de Salud acá en Guatemala. Un saludo a Juan Carlos Sánchez, en representación de la Organización Panamericana de la Salud, que es la organización que nos ha impulsado y que nos ha apoyado en todo este proceso. Entonces, no sé si es posible que puedan compartir mi presentación, Enoch, porque yo sigo conectada en teléfono. Un segundo. Gracias. Bueno, mientras se visualiza mi presentación, pues comentarles, tal como mencionaba Juan Carlos al inicio de su intervención,
Esta iniciativa de Ingrid H. inició como un plan piloto en la región, acá en Guatemala y en Ecuador. Y pues nosotros antes de que iniciara la implementación de la herramienta en la región, ya habíamos participado como país en la validación de la herramienta. Esto se hizo no a través de nosotros como Ministerio de Salud, sino a través del Consejo Nacional de la Discapacidad aquí en Guatemala, por ser ellos los rectores en el tema. Entonces nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en los distintos momentos de diseño y por supuesto ahora en la implementación de la metodología Ingrid H. Entonces, como bien mencionaba, estoy a cargo del Departamento de Preparación y Respuesta de la Dirección de Epidemiología y Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Siguiente. No me voy a detener mucho acá. Siguiente, ya los compañeros que me precedieron hablaron sobre el artículo 11 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el protocolo facultativo. Y para nosotros como país, pues es muy importante el que tengamos presente que este es un compromiso internacional que como Estado parte debemos de dar cumplimiento. Y respecto a los marcos de Sendai, al marco de Sendai, por ejemplo, entre sus lecciones aprendidas mencionaba la importancia de tomar en cuenta a los grupos más vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad, en todos los procesos de la gestión de riesgo con el objetivo de salvaguardar sus vidas y proteger su integridad. Pero también menciona entre sus principios rectores, el principio 19, inciso G, la importancia de una toma de decisiones inclusiva para la determinación de los riesgos y basada en el intercambio abierto y la divulgación de datos desglosados, incluso por sexo, edad y tipo de discapacidad. Siguiente, por favor. Nosotros como Ministerio de Salud veníamos haciendo algunas acciones de inclusión para visibilizar a las personas con discapacidad a la cual atendíamos específicamente en el tema de emergencias. Y bueno, nosotros implementamos la herramienta de evaluación de daños y análisis de necesidades para la salud, que es una herramienta también proporcionada por la Organización Panamericana de la Salud y que nosotros como ministerio lo tenemos ya instituido en nuestro sistema oficial de información. Y esta herramienta, la evaluación de daños, el EDAN Salud, pues nos da no solamente los datos desagregados por sexo, sino también el número de mujeres que estaban siendo atendidas o están siendo atendidas en los albergues y el número de personas con discapacidad. Sin embargo, ahí todavía tenemos una tarea pendiente que es especificar el tipo de capacidad que tienen las personas que están en los albergues y con eso poder tener en cuenta sus necesidades y poder adaptar las acciones de respuesta en función de sus necesidades. Siguiente. Y en esa línea, continuando con ese proceso de compromisos de país, pues como Ministerio de Salud Pública, como país piloto, iniciamos en el 2021 la aplicación de la herramienta Ingrid H, para lo cual pues la Organización Panamericana de la Salud pues, nos brindó todo el apoyo y acompañamiento técnico a través de un asesor regional específico para el tema, que hizo ese proceso de formación para nosotros como país con el objetivo de fortalecer nuestras capacidades, dejar esas capacidades instaladas, como mencionaba Otto, el poder tener un grupo de formadores en el tema. Entonces, lo que vemos, lo que está puesto en la imagen, pues es el logo de Ingrid H que identifica esta herramienta. Siguiente. Y bueno, ya también Juan Carlos mencionaba y como se aprecia en la imagen que contempla un ciclo metodológico, la imagen muestra un ciclo metodológico donde está el componente de evaluación, implementación y monitoreo.
la fase de la evaluación. A la par del círculo del proceso metodológico, hay un cuadro que menciona cuáles son los elementos que se monitorean o se verifican en la fase de evaluación, que es la visibilidad, la participación, la accesibilidad, las capacidades que hay respecto a la inclusión y el plan hospitalario, como mencionaba Juan Carlos, ese grado de inclusión de las personas con discapacidad en esa fase inicial que es la preparación para la respuesta de emergencia. En la diapositiva también hemos colocado una imagen donde se ve al doctor Guevara, que fue el asesor que nos estuvo apoyando aquí en el país, en una de las primeras evaluaciones que se hicieron en uno de los hospitales de acá de Guatemala, y en ese momento, con ese plan piloto, se lograron evaluar 6 de los 48 hospitales que actualmente tiene Guatemala. Siguiente, por favor. Luego, ya de pasar esa fase de plan piloto y de poder nosotros tener la capacidad instalada, iniciamos las evaluaciones integrales en nuestros hospitales. Esas evaluaciones, como bien mencionaba también Juan Carlos, contemplan la aplicación de la herramienta de ISH, Índice de Preparativos ante Emergencias y Desastres, la herramienta RAP, que es la evaluación rápida ante hechos de violencia de los servicios de salud, y la implementación de la metodología INGRIDACH. El año pasado, como se muestra en la imagen, estamos mostrando un mapa de Guatemala con cuadros que identifican cuántos hospitales hemos evaluado en cada uno de nuestros departamentos o provincias, como se le llaman en otros países. Y en el 2022 aplicamos 10 evaluaciones integrales en distintos hospitales, en distintos departamentos de nuestro país, y pues también en la filmina se muestra otra imagen de ese momento de la evaluación. Siguiente. Bueno, acá muestro en esta, estoy mostrando, hay una fotografía con el equipo evaluador del hospital de Cobán. Esos equipos de evaluación integral están siendo formados por personal del sector salud, no solamente del ministerio. De esa cuenta hay personal de hospitales de nuestra red nacional, hay personal de Cruz Roja guatemalteca, hay personal de CONRED, que es nuestro sistema de protección civil, hay personal de la Caja del Seguro Social. Entonces estamos haciendo ese proceso de formación de evaluadores integrales. También a mi lado izquierdo, pues muestro una pequeña nota de una de las redes sociales Facebook, donde el hospital que ya había sido evaluado, a raíz de los resultados que obtuvo de su evaluación, pues inician sus procesos de gestión, y una de las primeros de los procesos de gestión es que recibieron una inducción sobre el uso de la lengua de señas para atender a personas con discapacidad auditiva en el hospital. Y pues muestro también en la misma diapositiva una imagen que contiene las calificaciones que obtienen los hospitales después de aplicar la herramienta, y en el caso del hospital de Cobán, pues obtuvo una calificación de 47.92%, clasificándolo como un hospital medianamente inclusivo. Siguiente, por favor. En esta otra imagen nuevamente muestro el mapa de Guatemala con cuadros que van señalando cuántos hospitales evaluamos. Ahora, en el 2023, con esta metodología de evaluación integral, usando las 3 herramientas que mencioné anteriormente, y se ha planificado la evaluación este año de 15 hospitales. Se me olvidaba mencionar que los números que aparecen más grandes, por ejemplo, aquí a la par del departamento de Guatemala, significan que son
de esos 8 hospitales que aparecen acá en Guatemala, en el departamento, perdón, de Guatemala, que fueron evaluados, 3 ya habían sido evaluados una primera vez en la primera fase, en el plan piloto, y estábamos aplicando una segunda evaluación. Y por eso esperamos a la primera semana de diciembre finalizar con los 15 hospitales. Actualmente, precisamente estoy en un hospital, en el Hospital de Salamá, donde estamos haciendo la evaluación integral también. Siguiente. Bueno, también hemos de tener, les presento acá un cuadro con los resultados de la evaluación Ingrid H. a nivel nacional. La primera evaluación que se ha corrido en algunos hospitales, que también ya se ha corrido una segunda evaluación, y pues tenemos desde datos alentadores hasta datos que no lo son. Por ejemplo, tenemos un hospital, de acuerdo a la gráfica que estoy mostrando, una gráfica de barras, que el Hospital de Ortopedia y Rehabilitación, FONAN, en Guatemala, la cabecera departamental en la ciudad de Guatemala, pues presentó un porcentaje del 60%, un hospital medianamente inclusivo, pero tenemos extremos como el Hospital de la Tinta, que es un área rural, perdón, del departamento de Alta Verapaz al norte de Guatemala, donde su resultado fue de 0%. Entonces, como les digo, tenemos resultados que nos alientan y otros nos preocupan. Siguiente. Y si hacemos un promedio nacional del total de los hospitales evaluados a la fecha, que en total son, acabo de olvidar el número total, pero son alrededor de 20 hospitales, por ejemplo, 19 hospitales, 21 hospitales, pues tenemos un promedio nacional de 18.38%, lo que desafortunadamente nos hace un país excluyente respecto a la inclusión de personas con discapacidad en la gestión de riesgos en salud. Siguiente. De la mano del proceso de la evaluación, también tuvimos la oportunidad de trabajar la conformación, la integración y la oficialización, perdón, de la mesa para el fortalecimiento de la inclusión de las personas con discapacidad en la gestión de riesgo. Esta mesa está integrada por personal del Ministerio de Salud, representantes del sector salud, pero también tenemos representantes de la mesa de la coalición de personas con discapacidad, que son todas las organizaciones de sociedad civil, de personas con discapacidad, que, como mencionaba Otto, llevan muchos años en la lucha de poder para poder lograr, perdón, la inclusión de las personas con discapacidad en los distintos ámbitos del desarrollo humano. Y bueno, esta mesa está compuesta por 5 grupos de trabajo que responden a los 5 ejes estratégicos del plan estratégico que también se construyó para la mesa. Ese plan fue construido por todos los integrantes de la mesa, y a raíz de ese plan estratégico pues se trabajó un POA para este año 2023. Siguiente. Y en la imagen pues yo muestro el acuerdo ministerial que le da vida oficialmente a la mesa, el acuerdo ministerial número 2/2022, que fue publicado el 4 de enero del año pasado. Entonces, en torno a este acuerdo ministerial es que vamos funcionando como mesa y vamos avanzando en este trabajo en conjunto con otras instituciones que forman parte del sector salud. Siguiente. ¿Qué es lo que adicionalmente hemos logrado o estamos avanzando o lo que esperamos avanzar como Ministerio de Salud respecto al tema? Uno es
es impulsar la participación de las personas con discapacidad en los comités de gestión de riesgo hospitalario. Este es un reto, en realidad es un reto porque uno, como bien mencionaba Otto, es el momento en que se identifican que realmente hay personas con discapacidad laborando para el hospital, pero que muchas veces no son visibilizadas. Por otro lado, es el reto de el que se sensibilicen y participen dentro de los comités. Esto nosotros creemos que está en función o está relacionado con esa invisibilidad que han vivido por muchos años y que al mismo tiempo se preguntan, bueno, ¿yo qué puedo ir a hacer al Comité de Gestión de Riesgo Hospitalario? Pero ese es el trabajo que estamos haciendo, es lo que buscamos fortalecer a través de la Mesa Nacional, hacer esos procesos de sensibilización para las personas que no vivimos con una condición de discapacidad, pero también para las personas que viven con una condición de discapacidad, con el objetivo de que todos tengamos el mismo enfoque y sepamos hacia dónde vamos a ir. Estamos trabajando lineamientos de inclusión, perdón, la anterior. Gracias. Estamos trabajando lineamientos de inclusión y accesibilidad universal. Estamos en el proceso de actualización de las normas de construcción de establecimientos de salud en sus diferentes niveles de atención, en donde participa a través de una mesa técnica. Se está haciendo esa actualización y participan los compañeros que son rectores en el tema de discapacidad y salud del programa de atención a las personas con discapacidad, para incluir de una vez desde el diseño de los establecimientos de salud esos aspectos de accesibilidad. El tema de rampas, que muchas veces, bueno, hacemos una rampa y ya, sí, pero tiene que estar en función del ángulo adecuado, el material adecuado y que responda realmente a las necesidades. Tenemos la experiencia en un hospital en San Benito que fue evaluado el año pasado. Identificaron a las personas con discapacidad, identificaron que había una persona que se moviliza con silla de ruedas y debía de bajar unas gradas. Entonces le dijimos, bueno, le construimos una rampa, y él dijo, no, yo no necesito una rampa. Para mí el tamaño de las gradas están bien. Yo lo que necesito es un pasamanos para poderme asegurar. Y pues las autoridades del hospital gestionaron el pasamanos y él ya tiene mayor seguridad para poderse movilizar respondiendo a la necesidad. No solamente, ay, bueno, voy a hacer una rampa por hacerla, sino se le consultó si estaba de acuerdo, si era lo que necesitaba o qué era lo que necesitaba. Y eso es lo que se espera al poder publicar estos lineamientos. Y por supuesto, definir los aspectos de inclusión en los planes institucionales de respuesta, porque no basta solamente decir, bueno, incluyamos a las personas con discapacidad en el Comité de Gestión de Riesgo, sino contemplemos todos los aspectos necesarios para que las personas con discapacidad tengan la independencia de movilidad o de desempeño de sus funciones. Y ayer, justo en la evaluación, en el llenado de las herramientas que estamos haciendo acá en el Hospital de Salamá, nos hacían la reflexión. En el hospital, aunque no existan trabajadores con algún grado de discapacidad, todo paciente que está dentro del hospital en algún momento tiene algún grado de discapacidad o alguna condición de discapacidad, ya sea por un accidente, ya sea por una cirugía, y por lo tanto todos los elementos auxiliares que le puedan permitir ser un poco más independiente en su movilidad mientras esté en el hospital deben ser considerados y deben de ser tomados en cuenta. Y por último, en la diapositiva final, pues les presento justo es el hospital que estamos evaluando. Este es el equipo evaluador, el equipo que ya está certificado, los evaluadores ya certificados, porque hemos implementado un diplomado para certificarles, el equipo que está en proceso de certificación y parte
del equipo que integra el Comité de Gestión de Riesgo en Salud de acá del hospital. Así que yo creo que me pasé del tiempo, pero agradezco muchísimo a todos su atención y que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias Otto, Virginia, ambos excelente presentación, excelente trabajo que han estado realizando desde Guatemala. Muchas gracias. Seguimos. Ongi, tienes el micrófono silenciado. Gracias, licenciada Enoch. A continuación, para nuestro tercer tema en el café de hoy, será la presentación de las experiencias de nuestro país vecino Nicaragua, con los logros y retos de la implementación de Ingrid H. para la preparación de emergencias y desastres. Los expositores para este importante tema serán el señor Alberto Gómez, coordinador del programa de inclusión ASB para América Latina, y la honorable señora Isis Vivas Herrera, coordinadora de proyectos de la Federación Nicaragüense de Asociaciones de Personas con Discapacidad. Adelante, honorable señor Alberto Gómez. Nuestro expositor Alberto Gómez. Un segundo. ¿Se escucha? Sí, se escucha, pero no escuchamos al doctor Alberto Gómez. A todas las personas que están presentes escuchando. Doctor Alberto, bienvenido. El audio está un poco bajo, no sé si se pudiese subir. El audio está ahorita mismo al máximo. A ver, un segundito. Pero quiero decirles, creo de cualquier manera mejor darle la palabra a una de las personas que va a estar en el café, a una representante de las organizaciones de personas con discapacidad, que son quienes realmente implementaron estas actividades de la herramienta de Touch. Sí. Personas con discapacidad. Un saludo a todas las personas que están presentes escuchando este café, de este diálogo promovido por el Senadis de Panamá. Un saludo a Alberto Gómez, coordinador del programa de inclusión desde ASB. Les mando este saludo en un video por encontrarme fuera de la región centroamericana, en un horario diferente y probablemente con problemas de conexión. Pero sí quiero decirles que creo, de cualquier manera, mejor darle la palabra a
una de las personas que va a estar en ese diálogo café, a una representante de las organizaciones de personas con discapacidad, que son quienes realmente implementaron estas actividades sobre la herramienta del Ingrid H en Nicaragua. Entonces creo que ella va a complementar mi breve introducción. Sobre el Ingrid H yo solo diré que creo que ha sido una magnífica forma de atraer o despertar el interés de funcionarios, autoridades del Ministerio de Salud en Nicaragua para hablar más e incluir más a las personas con discapacidad cuando hablamos de preparación y respuesta ante desastres. Quiero contarles que desde el principio de un proyecto que estamos cerrando y me tocó coordinar en los 4 países del CA4 de la región centroamericana, yo contacté a Alex Camacho, ya conocía la existencia de esta herramienta del Ingrid H con sus indicadores y le propuse que sería interesante crear una actividad en la que al menos un par de países, al final fueron Nicaragua y Honduras, pues pudieran implementar la herramienta con una capacitación al respecto a un hospital o a varios, como al final se hizo en Nicaragua, y que pudiéramos complementar con algún tipo de obra o equipamiento en el hospital seleccionado. Y bueno, y así fue, ¿no? Decía un filósofo español, Ortega y Gasset, hablando sobre la pedagogía, que a los estudiantes muchas veces les proporcionamos respuestas sin que ellos o ellas se hayan hecho las preguntas correspondientes, y que el verdadero objetivo de la pedagogía, hablando del concepto de pedagogía, es motivar a que los estudiantes se hagan preguntas. Me gusta mucho esa definición de la pedagogía y en ese sentido el Ingrid H en Nicaragua o en Honduras, que es lo que yo conozco, sí creo que ha motivado ese interés por aprender más, por hacerse nuevas preguntas, para mejorar en la inclusión de las personas con discapacidad. De hecho, yo solo quiero adelantar algo que probablemente ya contará esta representante de FECONORI, de las organizaciones de Nicaragua, que después de haber capacitado a varios hospitales y haber entrado pues como a equipar y hacer una pequeña inversión en cosas que se diagnosticaron por medio de esa herramienta, el interés que demostró el Ministerio de Salud hizo que al final dedicáramos unos recursos extra que teníamos en la reserva del proyecto, porque vimos que realmente teníamos un actor interesado, en este caso el Ministerio de Salud de Nicaragua, en seguir trabajando en el tema, ¿no? Bueno, pues para cerrar esta breve intervención, yo quiero solo trasladarle desde aquí, porque entiendo que van a estar ahí en el webinar o charla café la que van a tener, dar la enhorabuena a todas las personas que participaron, que colaboraron en la elaboración de esta herramienta, desde la OPS o como otros colaboradores, porque sí creo que está sirviendo para generar esa motivación y esas ganas de preguntarnos cómo seguir aprendiendo y cómo seguir avanzando. Esas ganas de seguir preguntándonos qué están detrás de los verdaderos aprendizajes en la vida. Saludos. Muchas gracias, señor Alberto. Desde la Fundación ABS, en representación de las organizaciones a quien menciona el señor Alberto, tenemos el siguiente expositor. Muy buenos días. Buenos días, ¿logran escucharme? Mucho gusto. Claramente. ¿Me escuchan? Claramente. Sí, es un placer, mucho gusto. Mi nombre es Isis Vivas y soy parte del equipo técnico, coordinadora técnica de FECONORI Nicaragua. Un placer desde El Salvador, donde estamos llevando a cabo un taller siempre sobre gestión de riesgo. Gracias a mi compañero Alberto, que en esta ocasión se encuentra en Bangladesh.
ninguno obstante, como es la inclusión de las personas con discapacidad en la gestión de riesgo. Me gustaría que acá mi compañera nos pudiera compartir pantalla sobre la presentación que traemos como país de Nicaragua en la implementación de esta herramienta Ingrid H. en los hospitales de nuestro país. Tal vez mi compañera nos hace el favor de compartirla. Sí, un segundo. Para ir avanzando un poco porque tengo, sí, 10 minutos me han dado para poder compartir con ustedes el objetivo de la aplicación de esta herramienta, inclusión de la gestión de riesgo de salud en 6 hospitales priorizados en Nicaragua, como lo fueron el Hospital del Jícaro, Matiguás, Managua, Capital, Granada y San Juan del Sur. También uno de los objetivos de esta aplicación de la herramienta fue apoyar a la elaboración de 6 planes de acción en el Ingrid H, en los 6 hospitales priorizados del país en base al resultado de esta aplicación. De igual manera, se identificó y definió el equipamiento de esta herramienta para cada uno de estos 6 hospitales en base a necesidades específicas, como temas de comunicación, información y evaluación en caso de emergencia y desastres. También otro de los objetivos fue capacitar a los miembros de los subcomités hospitalarios de los 6 hospitales priorizados del país sobre la herramienta ERES, que es la herramienta de evaluación estratégica del riesgo post-desastre y que también fue aplicada en los hospitales. ¿Qué es Ingrid H? Bueno, es la inclusión para la gestión del riesgo de desastre en los hospitales y es una metodología, evaluación, acción para mejorar la inclusión de las personas con discapacidad en las estrategias de preparación para desastres en los hospitales por medio de un sistema de indicadores. El Ingrid H fue diseñado por la OPS y la OMS y ha sido implementado en Ecuador, Chile y México. Por ello, con el visto bueno de la OPS y del Ministerio de Salud en Nicaragua, se diseñó esta actividad para dar a conocer la metodología en el Istmo Centroamericano. Con esta actividad se capacitó a potenciales facilitadores en esta herramienta para aplicarla en un hospital de Nicaragua, así como establecer una estrategia de implementación en el hospital seleccionado. Para ello, realizamos un taller de 2 días previsto para el 2021 en el que se capacitó a más de 20 personas, tanto en el hospital implicado, que fue el Hospital de Referencia Nacional Fernando Velespay, como de otros establecimientos de salud junto a personas con discapacidad. Las personas que realizaron la facilitación elaboraron con antelación al taller su metodología. Conjuntamente con esto, el equipo del proyecto después facilitó estos talleres y también se realizaron la elaboración de informes y la medición de indicadores y su devolución a estos actores claves. Las capacitaciones formaron parte de esta metodología, que se sumaron algunas mejores de infraestructura que contribuyeron a mejorar la accesibilidad en la inclusión de las personas con discapacidad, como anteriormente lo mencionaba mi compañero Alberto, desde Bangladesh, pero que también está presente en las actividades de Nicaragua. Podemos observar parte de la inauguración de la actividad de la verificación en el Hospital Fernando Velespay por parte también del viceministro de Salud. Esto fue en junio del año 2022, cuando arranca el proceso de la evaluación de este hospital como referencia nacional en Nicaragua. ¿Quiénes fueron nuestros participantes durante el proceso? Integrantes de los subcomités hospitalarios de cada establecimiento de salud, pero también miembros del programa Todos con Voz, un programa de referencia nacional y del Estado de Nicaragua, coordinado directamente por el Ministerio de Salud. También estuvieron presentes los distintos SILAIs de Nicaragua, alcaldías, FedSalud y como tal, coordinador directo el Ministerio de Salud Central,
bajo el acompañamiento técnico de la OMS de Nicaragua. Podemos observar algunas imágenes donde personas con discapacidad visual, en este caso, nuestro compañero y presidente de FECONORI, David López, cuando se fueron a identificar distintos momentos y a la entrega del equipamiento que dotó FECONORI a este hospital como parte del proceso de la herramienta Ingrid H. ¿Dónde lo implementamos? Bueno, como les comentaba anteriormente, fue implementado en un hospital de referencia nacional como es el Vélez Páez, un hospital primario como es el Hospital Gaspar García Laviana en San Juan del Sur, Rivas, también en el Hospital Dorotea Virginia Granados de Matagalpa, el Hospital Primario Augusto César Sandino del Jícaro, Nueva Segovia, y el Hospital Departamental de Granada, Amistad Japón, como también un hospital de referencia nacional, Manuel de Jesús Rivera, la mascota, donde atiende niños y neonatos, niños mayores hasta los 12 años y también niños recién nacidos. Un poco también podemos mostrar el recorrido del Hospital Dr. Mauricio Abdalá, que fue evaluado bajo los parámetros de esta herramienta Ingrid H con el equipo de trabajo del personal de Chinandega, esto también en junio del año pasado, pero también los resultados de la aplicación de la implementación de esta herramienta en el mismo hospital. También podrán ver un poco los trabajos grupales que se hacían a la hora de aplicar esta herramienta sobre conceptos inclusivos con el personal hospitalario de los hospitales de Chinandega y Chichigalpa, departamentos de Nicaragua, ¿verdad? Que también formaron parte de este proceso. Es importante mencionar y me gustaría que también ustedes se quedaran con esta bonita experiencia porque en Nicaragua, cuando se aplicó esta herramienta, todo el proceso y la coordinación fue directamente con el Gabinete de Personas con Discapacidad, de la mano con el Ministerio de Salud y la OPS. En FECONORI, nosotros tenemos un lema de nada de nosotros sin nosotros, así que todas las actividades desarrolladas bajo la implementación de todo este proceso ha sido bajo el acompañamiento tanto técnico como también bajo el acompañamiento directivo de las organizaciones y asociaciones de personas con discapacidad a nivel nacional. Es importante también recalcar la apertura que hemos tenido por parte del Estado a través del Ministerio de Salud para poder llevar a cabo todas las acciones en la implementación de esta herramienta y que además de eso ha sido una herramienta que ha logrado ser institucionalizada en el Ministerio de Salud para darle seguimiento a estas acciones. Actualmente los hospitales están llevando a cabo cursos de lenguaje de señas para los médicos, directores, subdirectores y todo el personal que forma parte de el área administrativa de estos hospitales y que actualmente también se desarrollan acciones en pro de mejorar la calidad y todos los resultados de esta herramienta. Es un placer para mí poder haber estado hoy con ustedes, les agradezco y muchas gracias. Muchas gracias por la excelente presentación de nuestros dos expositores, a Isis Vivas y Alberto Gómez, quien actualmente se encuentra en Bangladesh. Gracias, Alberto. Ustedes lo han honrado con sus presentaciones, porque ha sido desde el enfoque de las experiencias. Nos han abordado esta herramienta desde el enfoque de las fundaciones y federaciones en Nicaragua. Muchas gracias. A continuación, nuestro último expositor, que le corresponde a nuestro país, quien cumple, como bien lo mencionó al inicio, nuestro señor subdirector, 120 años de vida republicana, y es glorificante honrar a nuestro país, y le corresponde a Panamá con la participación de la honorable señora Yani González, quien es miembro de la Comisión de Emergencias del Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación.
Licenciada Yanis, bienvenida. Buenos días y gracias por la oportunidad que me dan de presentar lo que estamos haciendo en el INFRE con respecto a la metodología INGRID-H. Voy a compartir la pantalla. Como ya lo mencionó la compañera, yo soy la coordinadora del equipo de tarea INGRID-H. ¿Me dicen si se ve? Claramente. Primero que todo, quiero compartirles que el plan piloto en Panamá se inició en el Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación. Como podemos observar en la foto, el INFRE es una sola planta. Nosotros no tenemos pisos, así que pensamos que de repente podríamos ser una institución altamente incluyente, pero al realizar la metodología, al hacer las revisiones con el equipo de la OPS y el Caja de Seguro Social, varios Senadis también participó, el Hospital San Miguel Arcángel, nos pudimos dar cuenta que se arrojó que el INFRE es una institución excluyente. Entonces, cuando se realiza este plan piloto, ¿verdad? Tenemos también que destacar que la institución es una institución de salud estatal de tercer nivel que brinda atención a pacientes con algún tipo de problema físico, esquelético y muscular que le represente una discapacidad temporal o permanente. Al ser una institución excluyente, y parece irónico, ¿verdad? Porque atendemos a personas con discapacidad, pero no teníamos visibilizados el personal de la institución con discapacidad. Entonces tenemos logros y retos que Ingrid nos enseñó, y como primer componente de logros tenemos el componente de visibilización de las personas con discapacidad, donde actualmente nosotros realizamos una lista del personal con las variables como lo son nombre, apellido, género, edad, lugar donde labora habitualmente, el tipo de discapacidad, la necesidad de ayuda para movilizarse en el caso de una evacuación, el uso de dispositivo de ayuda, el tipo, si es una muleta, si necesita audífonos, si necesita una silla de rueda, etc. Y el turno en el cual se encuentra laborando el personal, toda vez que nosotros atendemos a pacientes desde las 7 de la mañana hasta las 8:15 de la noche. También en lo que es el componente de participación de las personas con discapacidad, como les mencioné, cuando se realiza el plan piloto en el INFRE, nosotros no teníamos visibilizados nuestras personas con discapacidad, nuestro personal. Por lo tanto, un logro para nosotros es la inclusión de un representante de las personas con discapacidad en el comité de emergencias del INFRE. Actualmente estamos coordinando el cambio del representante de las personas con discapacidad en el comité para darle oportunidad a otra persona. En el componente de accesibilidad universal, los pasillos y las áreas de circulación están libres de obstáculos en las rutas de evacuación, con el fin de garantizar un paso libre de 150 centímetros para toda la persona con discapacidad. También se le da el mantenimiento continuo a los dispositivos de seguridad, como lo son el sistema de alarmas, sistemas eléctricos, las lámparas de emergencia, los extintores, los sistemas húmedos y las señalizaciones. También tenemos limpieza constantes de pisos, rampas, aceras y salidas de emergencia para evitar accidentes. Y en las pantallas de nuestra recepción podemos proyectar flyers y videos inclusivos para lograr una estrategia de sensibilización. En las capacidades desarrolladas para la respuesta a desastres, tenemos capacitación a todo el personal del INFRE en temas como las medidas de seguridad en las rutas o las vías de evacuación. La coordinación de talleres de las técnicas de evacuación con los brigadistas y otros estamentos de seguridad como lo son el SINAPROC, el SUME 911, los bomberos y las Senadis.
Docencias con el apoyo de la Oficina de Equiparación para todo el personal sobre terminología y trato adecuado hacia la persona con discapacidad por lo menos una vez al año. En el plan hospitalario de desastre, tenemos confección de formularios para el levantamiento de víctimas post-eventos, cosas que no teníamos. Actualización del plan de emergencias y evacuación, que ya tenemos la 4ª versión. Entre los retos que tenemos en el componente de participación de las personas con discapacidad, tenemos que establecer un método para consultar al personal con discapacidad sobre cuáles son sus necesidades y los aportes que ellos nos pueden sugerir para mejorar la gestión del riesgo de desastre en nuestra institución. En el componente de accesibilidad universal, presentamos un reto muy importante y tiene que ver con el tema presupuestario, toda vez que la infraestructura del Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación, como puedo pensar que los otros hospitales de los países que están participando, incluso aquí en Panamá, no están adecuadas para las personas con discapacidad. Todas estas infraestructuras han sido construidas sin pensar en la persona con discapacidad. Entonces, tenemos el reto de construcción de pisos accesibles con materiales firmes, duros y antideslizantes en todas las rutas de evacuación. También tenemos que decir que cuando se realizó el plan piloto en el INFRE, se pudo detectar que sí había señalética inclusiva, pero no para todo el tipo de discapacidad, y que se perdía esa guía de salida. O sea, estaba una aquí, la otra más allá, y no se veían. En la segunda foto que mostré, se podía ver, se las muestro. Aquí por lo menos, si ven, no se ve ninguna señalética, solamente en la parte muy arriba de la ventanilla, y había obstáculos que tuvimos que remover. Entonces, estos son nuestros logros y nuestros retos en cuanto al Ingrid H. en el INFRE. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciada González, por compartir el excelente trabajo que ustedes han venido realizando desde el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación. A continuación, las palabras de cierre por la secretaria general, Magíster Gina Gordón, y miembro también de la Comisión de Emergencias, Gestión de Riesgos y Discapacidad de la CENADIS. Adelante, licenciada. Buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por haber participado en esta mañana, en esta actividad tan importante y relevante para la atención de las personas con discapacidad bajo la herramienta de Ingrid H. Tratar algunos conceptos relacionados a la herramienta Ingrid H, que está destinada para la inclusión en temas de gestión del riesgo de desastres en hospitales, recordando que es una metodología de evaluación y de acción para mejorar la inclusión de las personas con discapacidad. Me quiero referir a 3 aspectos importantes o 3 pasos que sustenta la herramienta en relación a la primera, la evaluación, que se refiere a la verificación de la inclusión de las personas con discapacidad en relación a la respuesta ante las emergencias y desastres, que tiene que generarse un plan básico de acción y que el mismo tiene que ser actualizado. Es decir, que dentro de este plan obviamente se deben contemplar a las personas con discapacidad. En la segunda fase de implementación se habla de 3 acciones. La primera es la visibilidad y la participación de las personas con discapacidad. Esto es importante, esto se debe mejorar en 30 días, que es lo que refiere la herramienta.
y se va enfocado a la participación y visibilizar a las personas con discapacidad en los hospitales. En la siguiente, las acciones relacionadas a la autonomía. Esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque permite que las personas con discapacidad se puedan desenvolver en el hospital. Tiene que ver con el tema de accesibilidad universal y también tiene que ver con ayudas técnicas. Porque si las personas con discapacidad no tienen la ayuda técnica, que es la extensión de su cuerpo, por decirlo así, de su su cuerpo, porque de repente un bastón para una persona ciega, si no la tiene a mano, la persona es difícil la movilización. Así que podemos verlo como una extensión. Entonces, es importante garantizar las ayudas técnicas en este sentido para que las personas con discapacidad puedan tener autonomía en los hospitales. Y me quiero referir también en la parte de accesibilidad universal. Es necesario que esto se contemple en los diferentes hospitales. Y refiriéndonos a nuestro país, ese es un reto que tenemos en nuestro país, que nuestros hospitales sean accesibles, no un poco, no medianamente, sino llegar al 100% de accesibilidad universal para que las personas con discapacidad puedan tener y puedan gozar de esa autonomía y gozar de esa oportunidad de participación en los diferentes escenarios y en este caso dentro de los hospitales. Y el otro punto es las acciones por el fortalecimiento de las capacidades de respuesta, que busca mejorar la preparación en temas de respuesta, refiriéndose a los procedimientos relacionados a los planes hospitalarios para la respuesta de las emergencias y desastres, y que se incorpore, importante esto, las necesidades específicas de las personas con discapacidad. Y reitero que es muy importante tomar en cuenta las ayudas técnicas para que las personas con discapacidad, eso son necesidades específicas de ellos. En relación a la tercera fase, que es la verificación, entonces es importante que se establezcan acciones y objetivos para que sean desarrollados en relación a las respuestas de emergencia y desastres. Que se hagan los simulacros inclusivos, para que en un momento dado que haya una situación de emergencia, se sepa qué se debe hacer, cómo se debe hacer y en qué momento se debe accionar. Entonces, creo que este café del día de hoy ha sido muy productivo. Nos quedamos con esta reflexión en cada uno de nosotros y esperamos pues que en nuestro país en este tema podamos seguir avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Gina. Deseamos agradecer a los expositores que nos acompañaron el día de hoy, todos de lujo. Gracias por esa oportunidad de compartirnos sus experiencias, logros y retos. Sabemos que es un proceso, no es difícil, pero tampoco es imposible si hacemos un trabajo en equipo. Muchas gracias. La gestión integral de riesgo de desastres y discapacidad definitivamente es un proceso. Creo que en las exposiciones de cada uno de los países que han compartido sus experiencias hemos podido mirarlo. No es fácil, pero con una actitud positiva y las ganas de hacerlo, sé que lograremos continuar empoderando al sector salud y a todos los sectores, a todos los demás sectores, para garantizar como país la seguridad de las personas con discapacidad ante emergencias y desastres. Igualmente queremos agradecer al público nacional e internacional que participó el día de hoy y al equipo de la CENADIS que hace posible la realización de este proyecto.
Recuerden que los terceros jueves de cada mes les presentamos nuevos e interesantes café para degustar. Y este principalmente queda grabado en el Facebook y en el canal de YouTube de la CENADIS para continuar haciendo docencia. Excelente día para todos y muchas gracias.